La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe de la mañana. Aquí estamos en este Café con Fe para disfrutarlo, para tomar de su palabra. Usted que se prepara para una jornada más. Esperamos que sea una jornada respaldada por el Señor y que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo y lo hagamos como para Él. Que usted pueda ser un ejemplo en todo lo que realiza, en su trabajo, en casa, realizando una labor, un trabajo, ese contrato que está desarrollando, que sea lo mejor y que usted pueda dar también el mejor de los testimonios a las personas que están a su alrededor. Si usted no puede escuchar quizás el tiempo del Café con Fe en vivo y en directo en nuestra señal de radio cada día en las mañanas, usted puede escuchar la repetición de este espacio en horas de la tarde en nuestra radio, o esta palabra queda alojada allí en nuestro portal en internet para que usted pueda ver los videos, para que usted pueda escuchar el programa, escuchar la parte de la palabra donde exponemos precisamente esa maravillosa palabra de nuestro Dios. Es importante hablar acerca de la vida agradable a Dios. Es decir, la vida del creyente, estimado amigo, tiene que ser una vida constante, una vida de agradecimiento al Señor, pero una vida donde tratemos de llevarla de la mejor manera para nuestro Dios. De eso se trata. Que el Señor permita que nosotros sepamos conducirnos para agradar al Señor. Cuando queremos agradar a Dios, nosotros corregimos muchos aspectos de nuestra vida y el Espíritu Santo nos ayuda en esa labor. A veces las personas tienen un concepto frente a lo que es agradable a Dios y finalmente se debaten entre agradarse a ellos mismos o agradar a Dios, y es ahí donde empiezan las dificultades. Cuando las personas quieren agradar a Dios, es difícil agradar a las personas también. La única razón que tiene el ser humano para agradar a los que le rodean es que se quiere agradar a uno mismo. Nuestro deseo verdadero en realidad no es agradar a los demás. Deseamos agradarles porque sabemos que si lo hacemos, ellos tendrán mejor opinión de nosotros. Digamos que es algo innato de la naturaleza humana, de la naturaleza del hombre, que quiera agradar a los demás, pero porque desea que las personas tengan una mejor opinión propia. Ahora, cuando uno habla de esto y se va a la Escritura y se centra en la Biblia, uno se deleita definitivamente en lo que presenta la Escritura. El Señor Jesús en Mateo, sobre todo Mateo, que lo he estado examinando estos días en mi lectura personal, en mis tiempos personales con el Señor. Y definitivamente el capítulo 5, donde presenta el Señor el Sermón del Monte, es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Ese Sermón del Monte o las bienaventuranzas, si usted lo ha leído, quiero decirle que ese sermón y ese capítulo comienza como con un análisis del contenido de lo que el Señor va a hablar. Pero después de esto se presenta el capítulo 6, que pudiéramos decir que es un capítulo, aunque viene la secuencia, es un capítulo donde el Señor habla de cosas nuevas.
comienza como con una parte nueva. La primera sección de ese capítulo 6, que qué bendición cuando nosotros podemos examinarlo, cuando nosotros podemos palparlo, cuando nosotros podemos degustarlo, ¿verdad? La primera sección, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 12, contiene las bienaventuranzas. Si usted ha leído el capítulo 5 de Mateo, esos 12 primeros versículos hablan de las bienaventuranzas. Una descripción de cómo es el cristiano. Luego, la sección siguiente, si usted analiza desde el verso 13 al verso 16, cuando habla de la sal de la tierra, cuando habla de la luz del mundo, encontramos a ese hombre cristiano que ha sido descrito como tal, relacionado frente al mundo y el mundo relacionado frente a él. Y luego, desde el versículo 17 hasta el versículo 48, estoy hablando del capítulo 5 de Mateo, para que usted se anime a leerlo y usted entienda la descripción que le estoy haciendo. Esa última parte de ese capítulo trata de la relación del cristiano con la norma de Dios, con la ley de Dios. Presenta una exposición positiva de la ley y como que la contrasta con la enseñanza falsa de los fariseos y de los escribas. Recuerde que cuando el Señor desarrolla este ministerio, su ministerio, siempre se encontró con fariseos y escribas que querían poner, como se dice popularmente, palos en la rueda para que esa palabra no llegara con esa fluidez. Pero luego usted encontrará que concluye esa gran exhortación con el versículo final, que dice: sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, uno llega, después de eso, le estoy haciendo como el análisis de lo que yo leí, que seguramente usted lo ha leído en algunas ocasiones. Y ahora llega a una sección nueva. Estoy hablando del capítulo 6, que abarca todo ese capítulo 6. Y uno cuando lo lee, uno podría decir que está frente a lo que uno podría llamar la vida del cristiano que vive su vida en el mundo, pero en la presencia de Dios. Es decir, como debemos vivir. Una vida en sumisión a Dios todo el tiempo. Una vida, estimado amigo, en dependencia total de Dios. Porque nuestra vida tiene que ser eso. La vida del creyente verdadero tiene que ser una dependencia total de Dios. Si uno lee el capítulo 6, uno encontrará que se repite muchas veces, por ejemplo, la alusión a Dios como Padre. Uno examina al cristiano y en esa palabra se explican algunas de esas características en las bienaventuranzas. Al que se le ha dicho o exhorta el Señor Jesús diciéndole cómo tiene que comportarse en medio de la sociedad, y a quien se le ha recordado lo que Dios espera y lo que Dios exige de él, o sea, de nosotros. Y ahora uno está enfrente a un texto bíblico de ese cristiano que se pone a vivir esa vida, pero en el mundo. Ahora, lo importante de cada momento es que el cristiano el cristiano verdadero hace todo en la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros deberíamos recordar constantemente. Es decir, que todo lo que hagamos debemos hacerlo en la presencia de Dios y para Dios. Para decirlo de otra manera, se presenta una descripción de los hijos en relación con su padre mientras están en este peregrinar que se llama vida, porque nosotros estamos de peregrinaje. El capítulo 6 pasa revista a nuestra vida como un todo y empieza a considerar la vida del creyente bajo dos aspectos.
Ahora, eso es especial porque la vida del cristiano en este mundo tiene que vivir de esa manera. Lo primero, cuando uno lee del versículo 1 al versículo 18, que uno encuentra que el Señor Jesús habla de la limosna, el Señor Jesús habla de la oración, y luego el Señor Jesús habla del ayuno. Y luego, desde el versículo 19 hasta el final del capítulo, lo que podríamos llamar la vida religiosa o la vida que se nutre de Dios, donde se le enseña al cristiano a caminar en piedad, porque la piedad es como algo que aflora de nuestra buena relación con el Señor. Entonces, qué especial es cuando encontramos que el Señor habla empezando el capítulo 6 diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si usted se empieza a dar cuenta, el Señor empieza a hablar aquí de guardarnos, de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. Es decir, de empezar a vivir una vida de apariencia completamente. Qué importante. Por eso en estos versículos se habla de cómo debemos nosotros conducirnos. Ese no es el único elemento de la vida del cristiano en el mundo. Por medio de ese recurso, recordamos continuamente que nosotros no somos de este mundo, que somos hijos de Dios, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso decimos que somos peregrinos. No hagan vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de la limosna. En esos versos está hablando de la limosna. Aunque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nosotros tenemos cierta relación con este mundo porque es donde vivimos. Aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos a él. Este mundo es verdad que sigue sirviéndonos de mucho y en no pocos aspectos. Tenemos que vivir en el mundo, pero no vivir de la manera pecaminosa como vive el mundo. Es la necesidad de vivir como Dios quiere que vivamos. No como un hombre o una mujer que está sujeto a los azares de la vida, es decir, a lo que venga, no. Sino un hombre y una mujer que ahora viven temerosos de Dios. Entonces uno puede encontrar todo esto en este capítulo. La parte directamente religiosa de la vida cristiana y la parte mundana. O sea, el mantener ese vivo equilibrio. En otras palabras, es vital que el cristiano, estimado amigo, tenga ideas claras acerca de ambos aspectos. Es decir, acerca de cómo vivir para Dios y cómo conducirse en el mundo. Por ello, es necesario que uno se instruya de la palabra del Señor. No hay mayor engaño que, por ejemplo, imaginar que nosotros siempre viviremos felices en este mundo. No es verdad. El cristiano va a tener que sufrir el mundo. ¿A qué me refiero? A que ya no vamos a vivir como vive la gran mayoría de personas, sino que ahora nuestra vida cristiana será vivida de una manera diferente. Será vivida como Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es lo que dice esta escritura. Luego Jesús habla de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Y luego dice el Señor: tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Les está indicando cómo orar, cómo estar en la intimidad con el Señor. Está recomendando el Señor
buscar la intimidad. Y si usted se da cuenta, luego el versículo 16 habla de ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan mejor su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, o sea, la apariencia. Pero luego el Señor habla de armar o buscar los tesoros en el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper. Luego habla de guardar nuestros ojos, nuestra mirada, lo que vemos. Y aún más ahora que estamos en un mundo visual donde todo definitivamente entra por los ojos, diciendo que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Luego él les habla acerca de las riquezas y luego el capítulo 6 termina hablando acerca del afán y la ansiedad, de lo cual estuvimos hablando un poco en el programa anterior, en Contacto con Dios. Ahora aquí, cuando uno lee esta escritura, que qué bueno que usted pueda leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Mateo. Cuando usted lee esto, usted encontrará que la vida cristiana es una vida que tiene que vivir de acuerdo al Señor. Y eso hace que, en realidad, y diciéndolo, la vida cristiana puede estar llena de dificultades. La vida cristiana puede estar llena de trampas. La vida cristiana puede estar llena de engaño en cuanto a que el mundo quiere engañar. Por eso es necesario la escritura. Por eso es necesario venir todos los días a la presencia del Señor y orar y adorar y buscar el rostro de nuestro Dios. Eso está claro, pero es importante la lectura de la escritura. De no haber sido por eso, o si no es por eso, esas instrucciones son innecesarias. Esas instrucciones que detalla el Señor pues no tienen fuerza, porque tú puedes leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Mateo, que son muy interesantes, pero si no hay una vida de oración, el Espíritu Santo, ¿cómo pondrá en tu corazón el buscarle para limpiarnos y para caminar en santidad? La vida cristiana es una vida llena de problemas, dijo John Bunyan, un misionero muy prominente y un puritano de los primeros tiempos o de tiempos antiguos, donde hablaba acerca de esto, donde hacía esta reflexión. Bunyan decía en algún discurso que la vida para el creyente en este mundo es una vida llena de problemas, pero que en medio de esos problemas se aprende a vivir y a madurar. Eso decía John Bunyan. Hay peligros latentes en nuestra práctica cristiana, o sea, en la vida que vivimos, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con personas en este mundo. Cuando uno busca la palabra del Señor, busca con todo el corazón aferrarse al Señor y crecer en el Señor, el creyente se va a encontrar que como que no tiene cabida en este mundo, porque empezó a entender espiritualmente todas las cosas. Entonces dice, no soy definitivamente de este mundo. Por eso el capítulo 6 se cierra desde el verso 25 hasta el verso 34 del capítulo 6, el Señor Jesús hablando del afán y de la ansiedad. Porque el mundo normalmente cae en afán y en ansiedad, pero el Hijo de Dios, el cristiano, ya no vive de acuerdo ni al afán ni a la ansiedad. Y si va usted más atrás, no vive sesgado a las riquezas. Y si va más atrás, vivirá teniendo cuidado de lo que ve. Y si va más atrás, el cristiano real, verdadero, vivirá haciendo tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Y si va más atrás, usted encontrará que el Señor habla acerca del ayuno, es decir, del estar en la presencia del Señor para menguar en cuanto a nosotros mismos, nuestra carne, y crecer para Él.
Pero si usted va más atrás, en el capítulo 6, encontrará que el Señor empieza hablando acerca de la limosna y de la oración. Y de la limosna como un acto de fruto de un verdadero creyente. Y de la oración, de esa obligación que tenemos como creyentes de estar en la presencia del Señor orando. Esa obligación, digo, entre comillas, sino que lo que el Señor quiere es que nazca en nosotros la necesidad de orar y de buscar al Señor. Si nosotros entendiéramos esa necesidad de estar continuamente buscando al Señor, continuamente llenándonos de su palabra, oraríamos más, estudiaríamos más la Escritura que cualquier otra persona. Este capítulo es muy penetrante. A veces, y si tú lo analizas bien, uno puede decir que es un capítulo de la Biblia hasta doloroso, porque te está haciendo la referencia de, bueno, lo que tienes que vivir en este mundo. Uno de los capítulos tal vez más incómodos de la Escritura es ese. ¿Por qué? Porque hurga, porque examina, porque nos pone frente a un espejo. Nuestra vida es confrontada en un espejo y no nos permite como escabullirnos, como escaparnos. No hay otro capítulo en la Escritura que sirva mejor que este capítulo para hablar de que debemos vivir constantemente en humillación delante del Señor, postrados en su presencia, en humildad en su presencia, reconociendo que todo depende de Él y nada de nosotros. El cristiano debería estar siempre deseoso de conocerse a Él para luego agradar a Dios y para luego crecer en ese crecimiento de santificación de todos nosotros. Miren, no hay ningún capítulo en la Biblia que sirva para estimular a la persona a humillarse delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? El hombre natural cree que se conoce y con ello pues no pone en manifiesto sus problemas básicos. Elude cuando hablamos de examinarnos a nosotros mismos, porque conocerse a sí mismo es lo último que quiere. El hombre natural no quiere eso, el hombre natural quiere conocer el mundo. Entonces, cuando uno llega a este capítulo, se sitúa frente a una situación de confrontación interna. Entonces, examinando esta escritura y esos dos capítulos, esto debe hacer que nosotros nos confrontemos exactamente. Solo el hombre que se ha visto verdaderamente a sí mismo tal y como es, tiene probabilidad de acudir a Cristo y de buscar plenitud del Espíritu en Cristo. Es el único que puede hacerlo. Y es a Él a quien tenemos que buscar. Mire, al igual que en el capítulo anterior, el capítulo 5, cuando se habla de las bienaventuranzas, se enseña en cierto sentido de lo que hacían los fariseos. Entonces los fariseos siempre trataban de incomodar, y los fariseos se representan como al mundo, un mundo que señala, un mundo que si tú no caminas de acuerdo a sus creencias, te va a juzgar y te va a señalar. Qué interesante saber que el Señor tiene para nosotros todas las bendiciones. Recuerde que el Señor inicia ese capítulo diciendo: guárdense de hacer su propia justicia, la justicia suya delante de los hombres, para que sean vistos por ellos. De otra manera, ustedes no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra, la palabra justicia, dirige los tres aspectos de la vida justa. Primero, la piedad. Luego, considerar las distintas manifestaciones de esa piedad. El principio general es: guárdense de hacer su propia justicia delante de los hombres para que sean vistos por ellos mismos. De otra manera, uno no puede tener recompensa del Padre que está en los cielos. Examinemos esto como en principios que presenta esta escritura. El primero de ellos es la vida delicada. La vida cristiana es siempre
un asunto de equilibrio y de serenidad. Entonces uno pudiera ponerle a ese primer punto la vida cristiana delicada. Es una vida que da la impresión de ser contradictoria porque parece ocuparse al mismo tiempo de dos cosas. Cuando uno lee en el Sermón del Monte se encuentra con eso. Cuando dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego uno lee, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos y de otra manera no tendrán recompensa de el Padre que está en los cielos. Bueno, el que lee esto dice, ¿qué hacer entonces? Si he de hacerlo todo en secreto, si no he de ser visto de los hombres, si he de orar en mi aposento secreto con la puerta cerrada en mi lugar secreto, si he de lavarme y ungir mi rostro para que nadie se dé cuenta de que estoy ayunando, ¿cómo sabrán los hombres que estoy haciendo estas cosas? ¿Cómo van a ver que la luz resplandece en mí? Eso está claro. Solo ante una contradicción superficial uno puede advertir la forma de esa primera afirmación. Porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En otras palabras, no hay contradicción, sino que se nos invita a hacer ambas cosas al mismo tiempo. El cristiano debe vivir de tal forma que cuando los hombres lo miren y vean la clase de vida que llevan, glorifiquen a Dios. Al mismo tiempo, cabe recordar que siempre que se están haciendo estas cosas para atraer la atención sobre sí mismos y que muchos actúan de esa manera, no debemos hacer las cosas para que los hombres nos miren. Nunca, en la vida cristiana, nunca lo debemos hacer para la gloria de Dios. En ese equilibrio que es sutil, que es delicado, a menudo nos inclinamos hacia un extremo. Los cristianos tienden hacia la gran ostentación. Algunos lo hacen hacia convertirse en personas ajenas completamente al mundo. Y tampoco está bien. Nosotros debemos vivir o vivimos en este mundo y sabemos que en muchos lugares, en muchas empresas, se vive una vida disoluta, se vive una vida de pecado. Entonces, ¿cómo hace un cristiano para conducirse en medio de un mundo salvaje y pecaminoso, donde seguramente se van a burlar de tus conceptos? Pues bien, definitivamente enfrentando la vida diaria en oración. No que vayas a llegar a orar a tu lugar de trabajo, porque será tu lugar de trabajo y tienes que llegar a trabajar, a producir, a hacer bendición. Lo que está hablando la Escritura es que tu vida tiene que estar sazonada por la oración para poder afrontar el mundo, lo que ves. Si nuestra vida no está sazonada en la presencia del Señor, pues en realidad no va a tener sentido nuestra vida. No vamos a tener el sentido de sabernos conducir. Por eso es importante, si usted tiene una vida, pues como creyente, una vida normal, pero en medio de esa vida usted tiene que desarrollarse dentro del mundo, es decir, tiene actividades seculares y tiene usted que relacionarse con personas que no conocen propiamente al Señor como usted le conoce. Entonces usted escuchará que en muchos lugares hay palabras soeces, en muchos lugares hay malicia, en muchos lugares hay tramas, aún contra los propios compañeros de trabajo, y ese es el mundo. Pero el cristiano no está llamado a alejarse del mundo, sino a apartarse del mal. Y la oración aquí es importantísima, lo que presenta el Señor Jesús en el capítulo 6, el versículo 5, diciéndole: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Ustedes ya saben la historia, ellos aman orar en las sinagogas, ellos aman levantar su voz para que todos los vean, pero luego da el consejo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar
en público. O sea, habla el Señor de estar en una comunión con el Señor, de estar en una intimidad con el Señor, porque esa intimidad hará que seamos realmente sal en el mundo, hará que realmente seamos luz en el mundo y no que seamos cristianos de mal testimonio. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos inclinemos a agradarnos a nosotros mismos, sino inclinémonos para agradar a Dios. No te dejes llevar por querer agradar al mundo. Muchas veces queremos agradar al mundo o agradar a los que nos rodean allí en medio de nuestra vida diaria, pero no se trata de eso. Nosotros no estamos para agradar, nosotros estamos para hacer luz. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en medio de un mundo y afrontando un mundo como el que vivimos, la invitación del mundo siempre será a buscar lo que no conviene, a caer en lo que no conviene. En un mundo en el que vivimos, donde todo es muy de sensaciones, de vivencias, de momentos insaciables, donde se quiere vivir la vida a plenitud. Pero nosotros estamos aquí para agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso el capítulo inicia con la oración. Porque si nosotros no oramos, difícilmente vamos a poder ser luz o vamos a poder atravesar nuestra vida en medio de un mundo que difiere constantemente con la vida que nosotros llevamos. Ahora, aquí hay que tomar decisiones y decisiones firmes. Su decisión de vivir para Dios y su decisión de guardar su testimonio. Hay algunos que no guardan su testimonio. Y al no guardar su testimonio, pues serán presa de lo que el mundo haga frente a ellos. Por eso nuestra vida tiene que estar plenamente identificada para buscar a Dios. Debemos elegir agradar a Dios antes que a los hombres. Guárdense de hacer vuestra propia justicia. La elección es entre agradar a los hombres y agradar a Dios. Agrademos a Dios con lo que hacemos, con lo que vivimos. Luego usted se encontrará que el Señor habla del ayuno. Lo mismo, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Ellos demudan mejor sus rostros para no mostrar a los hombres que ayunan. Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Hombres que buscan presentar y mostrarse como espirituales cuando en realidad nada de ellos es espiritual. Entonces ves el contraste en que el Hijo de Dios va por un lado y el que camina en el mundo va por otro lado, pero aún así nosotros estamos en medio de este mundo. Luego habla el Señor del ayuno, que es una bendición, que nos da crecimiento, que hace que esta carne mengüe y estemos más dedicados al Señor. Pero luego se habla del tema de las limosnas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es una pregunta muy confrontante para nosotros hoy. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos el favor de los hombres? ¿Buscamos el favor de nuestro Dios? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, pues su corazón estará inclinado a las riquezas y a la avaricia. Es necesario tomar decisiones de decir, yo voy a agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Levántese quien se levante en medio de mi diario vivir. El Señor habla de eso, de hacer tesoros en el cielo, pero luego el Señor habla de la lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces mira todo cómo tiene tanta congruencia y cómo concuerda todo. Que el Señor habla
de la oración, habla del ayuno, de hacer tesoros, y luego habla de estar en ayuno, es decir, tener un tiempo dedicado para Él, y si es necesario apartarnos de alimentos y entrar en ayuno y buscarle para encontrar ese propósito, para que nos ayude. Eso está bien hecho, y que en nosotros surja el anhelo de buscar los tesoros en el cielo, de guardar nuestra vida, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Ninguno, estimado amigo, va a poder servir a dos señores. Es lo que dice el verso 24. Porque o aborrecerá al uno y amará el otro, pero no pueden servir a los hombres y querer servir a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice esta escritura. Entonces, estimado amigo, nuestra vida diaria tiene que ser una vida de continua inspiración y de continua búsqueda. Y finaliza desde el verso 25 hasta el verso 34 hablando acerca de el afán y de la ansiedad. Guardemos en Dios nuestra vida. Esta palabra que es tan confrontante, es necesario que usted mismo la lea, que usted mismo la examine, que usted mismo esté en consonancia con lo que se está hablando y con lo que se dice aquí en la Escritura. Es necesario agradar a Dios. Agradar a Dios. Debemos vivir en un mundo, sí. Y entonces, ¿qué haremos en medio de ese mundo? Guardar nuestro testimonio y ser luz. De eso se trata. De ser luz en todo lo que nosotros hacemos. En nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, cómo nos conducimos en casa, cómo nos conducimos frente a nuestro trabajo. Si en tu trabajo hay muchísimos cristianos, será una bendición. Si en tu trabajo no hay ni un cristiano, sino solamente tú, sé luz. Sé luz. Y el Señor abrirá ese momento para que puedas compartir con nosotros. Y luego finaliza el Señor hablando acerca del afán y la ansiedad. Es necesario, estimado amigo, es necesario sacar de nosotros, en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, todo tipo de afán y todo tipo de ansiedad. Entendiendo algo, estimado amigo, que nosotros vivimos para agradar al Señor. Que nosotros ya no nos dejamos llevar por el afán y la ansiedad. Que mientras el mundo se deslumbra por el brillo del mundo, de las riquezas, de la fama, del placer, nosotros seguimos al Señor y entendiendo algo, que el enemigo y el mundo y la propia carne querrán presentar aspectos muy parecidos a los que presenta Dios. Mientras que el Señor ofrece gozo, ¿verdad? El mundo ofrecerá placer. Mientras que el Señor ofrece honra, el mundo ofrecerá fama. Mientras el mundo ofrece riquezas, dinero, euros, dólares, qué sé yo, el Señor ofrece prosperidad. Entonces ese mundo querrá presentar muchas cosas, pero en realidad Dios es el que presenta las cosas reales. Es una decisión nuestra. Una decisión nuestra. Una decisión, estimado amigo, diaria. Una decisión diaria. Viniendo todos los días a la presencia del Señor, todos los días, anhelando agradarle, anhelando buscarle con todo el corazón, anhelando en esa presencia maravillosa rendirnos delante de Dios. Querido amigo, que nosotros podamos todos los días vivir para Él, todos los días. Digámosle al Señor que nos haga de nuevo todos los días, que esta es una batalla diaria
Sí, es diaria, pero Él nos da la victoria. Y estamos aquí para recibir victoria y para vivir en victoria. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que nos presentas en el capítulo 6 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Ayúdanos a mantenernos en ti y a tener claro que nuestra vida la vivimos para agradarte solamente a ti. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces. Amén.